Te lo contábamos en el primer bloque, ¿no? Descubrieron un mecanismo molecular que confiere resistencia a un nuevo antibiótico contra superbacterias. Los medios internacionales hablan justamente de un golpe a las superbacterias y uno de los que dio ese golpe es nuestro amigo Alejandro Tato Vila, quien está del otro lado. Tato, gracias por este contacto con el Día en 30. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a vos, como siempre. No, por favor, a ver, uno acá lo único que hace es darle espacio a los que realmente se merecen tener la posibilidad de comunicar lo que están haciendo, como en este caso cuando hay buenas noticias y cuando hay malas noticias vinculadas a la falta de financiamiento y acompañamiento también. Así que está bueno estar en las dos, en los dos lados de la moneda, ¿no? Porque así vivís, me imagino, ¿no? Con ese sabor agridulce que tiene la ciencia. Correcto, porque el día a día, trabajando con gente joven, talentosa, alrededor, con los estímulos de resolver problemas, está. Después, bueno, hay que cambiarlo, obviamente, con la necesidad de presupuesto. Pero vamos primero al el tema que vos mismo planteaste, la cantidad de muertes y el problema. Lo voy a tomar de un lado un poco más risueño, porque aunque no sea un tema para risa, porque la gente me pregunta, ¿todavía vos estás trabajando en resistencia a antibióticos después de tantos años? Y es lo mismo que le agarran a un economista y le dicen, ¿todavía vos estás preocupado por la inflación, el dólar, dar empleo? Sí. ¿Y por qué? Porque son problemas que no están resueltos. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Y en el caso, no voy a compararlo con la economía porque no quiero entrar en ese tema, en el caso de resistencia a antibióticos es un problema que se está agravando cada año. Tomo un poco el número que vos dijiste de las muertes. Es una muerte cada 6 segundos. Es otra forma de formularlo. Lo cual uno piensa, aunque uno hable de millones de muertes, pensar desde que nosotros estamos hablando, ¿cuántas personas murieron por resistencia antimicrobiana? Estando en el siglo XXI. Bueno, la historia de lo que viene ahora tiene que ver con una buena noticia, que fue el desarrollo de un nuevo antibiótico, una cefalosporina que sacó una empresa japonesa, que salió en el mercado en el 2020 a 2021, depende de dónde fue aprobado, primero en Estados Unidos y luego en Europa, que prometía ser un antibiótico contra todas las superbacterias, invencible. Ahora, ¿qué sucedió? A los 2 meses empezó a haber un evento de resistencia a este antibiótico. A los 4 meses, otro. Y se empezaron a multiplicar y se vio que no eran casos aislados. Nosotros teníamos ya un diálogo con la empresa que lo producía el antibiótico, estábamos interesados en estudiarlo y logramos hacer un convenio. Es importante contar esto que fue hecho en colaboración con la empresa, que no todos fueron buenas noticias para ellos, o sea que nos dieron libertad para trabajar. Y lo que nosotros encontramos, sobre todo gran parte del trabajo fue Brenda, que aparece Brenda Guarecki, que es la primera autora becaria que hizo gran parte del trabajo como tesista doctoral acá en el instituto. Vimos que no solo importa qué bacteria estás atacando, sino cuál es el mecanismo de resistencia que tiene. Bien, voy a dar un ejemplo en A ver, particular. danos un ejemplo y te interrumpo un segundito. Si podemos subir un poquito el Dale, audio acá en el piso, lo escucho medio bajo a Tato. Lo agradezco, Dire. Decime, dale. contame. Ahora está un poco mejor. Yo me acerco un poco Ahí te aquí. escucho, sí, un poquito más alto. Bueno, Eh, un caso que a todos nos tocó relativamente de cerca fueron las contaminaciones del fentanilo. Sí. El fentanilo estaba contaminado con superbacterias, Klebsiella pneumoniae, que tenía NDM. Klebsiella es el nombre de la bacteria, NDM es una proteína que rompe los antibióticos. Si nosotros hubiéramos tenido cefidrocol en Argentina y se administraba cefidrocol a la gente que no debía estar obviamente contaminando el fentanilo como último tratamiento, no habría funcionado. ¿Por qué? Porque la Klebsiella, al tener NDM, esa es una proteína que rompe el cefidrocol. Eso es lo que nosotros encontramos. Y vimos que todas las guías terapéuticas en Estados Unidos y en Europa que decían pueden tratarse todas las superbacterias, lo digo de una manera bastante general, sin ser específico, no podían ser tratadas. Y en verdad lo que hay que hacer ahí es un doble clic y preguntar no solo qué bacteria tengo, sino cuál es el mecanismo de resistencia. Bien. Esto implica, por eso digo que no era una noticia del todo buena para la industria farmacéutica,
en el sentido de que hay algo en lo que no está funcionando. Pero eso significa que para el resto de las infecciones, que eso es un gran avance, sí está funcionando ese nuevo antibiótico. Y estamos hablando de un antibiótico muy caro, todavía no lo tenemos en Argentina. El Mira. tratamiento cuesta $50.000 al mes. Es un valor comparable a un tratamiento con anticuerpos monoclonales. ¿Qué tipo de enfermedades trata este antibiótico? Infecciones bacterianas. Lo que Infecciones. pasa es que acá no estamos hablando de cuando el médico te da ese, tenés placas en la garganta, tomás amoxidal. Es un poco también para Claro, bajar el dramatismo en la vida cotidiana. Estamos hablando de pacientes críticos hospitalizados por alguna situación de baja del sistema inmune, que pasaron por alguna intervención quirúrgica, un trasplante, un accidente, que es cuando están más vulnerables a ser infectados por esta bacteria y es cuando se usan estos antibióticos caros y de último recurso. Que la gente no ujú, piensa que hay que gastar, eso no es tolerable en ningún sistema de salud claro. del mundo, Y tener sí, un sí, sí. antibiótico tan caro. Por eso, siempre yo digo, me has escuchado, hay Sí. que cuidar los antibióticos. Más todavía tenemos que cuidarlos de última generación, y no solo porque sean caros, porque si los usamos con pacientes que tienen, por ejemplo, Klebsiella con NDM, como sucedió en el caso del fentanilo, no solo no vamos a salvar esa vida, no solo vamos a haber gastado un montón de dinero, sino que vamos a fortalecer y van a ser como super, hiper bacterias. Ujú. Entonces, Sí, no, te quería preguntar esto, ¿las bacterias siempre van a tratar de resistir? ¿Está en el ADN de la bacteria resistir todo el tiempo? sí, las bacterias fueron los primeros organismos vivos que estuvieron en el planeta, nos preceden, tienen miles de millones de años y tienen una capacidad de adaptación a todos los ambientes. Hay Mirá, bacterias en la Antártida, en el desierto, en los géiseres a 90 grados centígrados, así que ¿cómo no se van a acostumbrar a un antibiótico? claro. Entonces, por eso hay que cuidar los antibióticos. Hay una generación de bacteria cada 20 minutos. Si incorpora mutaciones que le permite adaptar, en una hora ya tenés nietos, bisnietos. Entonces, no, y nosotros llevamos 10 años con la empresa farmacéutica para desarrollar un antibiótico. Claro. No podemos dejarlo, siempre se dice que las drogas, yo trato de traducir del inglés, que nacen en el laboratorio, mueren en el sanatorio. Claro, Porque cuando llegó al precisamente el sanatorio mal la uso. bacteria ya se adaptó. Exactamente. Por eso no es tan importante desarrollar nuevas drogas como tener buenas terapias. Claro, El impacto de lo nuestro no es una droga nueva, sino como cómo usar una droga nueva. claro. Y esto nos da satisfacción, más allá del paper que sale y tuvo impacto. Yo lo conté en una conferencia hace 3 semanas en Estados Unidos y estaban todos los médicos sacando fotos a la diapo porque era una info muy nueva en ese momento y entendían por qué no les funcionaba a algunos. Mirá, Entonces, lo importante es que siempre en la ciencia básica, para tener un impacto, una tecnología, una patente que llega, puede tardar 10 años. Nosotros acá en este caso, con el hallazgo, sobre algo que ya está en el mercado, ujú, es de aplicación inmediata. claro. Claro, Y porque la las droga ya guías, está comercializándose. ya está. Simplemente lo que hay que hacer es esperar que la mayoría de los infectólogos se informen y lo empiecen a utilizar. Claro. Entonces eso es lo que da satisfacción, ver directamente que esto ya puede tener un impacto inmediato. ¿Y cómo se da en ese caso el proceso de aplicación y divulgación inmediata? Porque vos marcabas la diferencia. Uno a veces trabaja sobre cosas nuevas que después tenés tiempo de implementarla. Acá ustedes descubren algo que ya está en el mercado farmacéutico mundial. ¿Cómo se logra para aplicar de la manera más rápida y que todos lo sepan? ¿No? Nuestro trabajo ya está publicado. Ya está, lo de ustedes ya está hecho. Todos los médicos que lean esa revista, lo publicamos en 2 revistas, uno de bioquímica y otro en Lancet Infectious Diseases, que es una revista que leen todos los infectólogos. Ahora, dos de los coautores del paper de Lancet Infectious Diseases son dos amigos médicos norteamericanos que son quienes escriben las guías de terapia en Estados Unidos. Y son quienes van a modificar las guías 2025 que ya están equivocadas y el 2026 se van actualizando todos los años. Sí, Y eso se va a incorporar. Hay cosas que ya vienen hace 15, 20 años claro. y no cambian. Ahora, esto sí es importante y es probable que surjan otras cosas nuevas cuando surja un nuevo antibiótico. Ujú. Es sorprendente esto que surja esto,
Lo bueno es que lo pudimos hacer nosotros desde acá. O sea, es muy Y interesante esto que vos marcás. O sea, es tan importante trabajar sobre nuevos antibióticos como al mismo tiempo trabajar para defenderlos. correcto. Y nos basamos, cuando nosotros empezamos a hablar, es porque teníamos un interés muy básico con la empresa farmacéutica, ellos decían, lo tenemos aprobado, falta poco para que salga al mercado, gracias, después hablamos, siempre con buenas maneras, pero no estaban interesados. Cuando empezaron a tener los eventos de resistencia que se relacionaba con algo que nosotros suponíamos que iba a suceder, simplemente porque hace 25 años que conocemos el tema, no era que tuviéramos la bola de cristal, ojalá nos hubiéramos equivocado porque murieron personas. Son esos casos en que uno dice, bueno, ojalá me hubiera equivocado. Ujú. Pero bueno, ahí acudieron a nosotros. Y eso quiero poner en valor la escala de tiempo. El trabajo este le llevó a Brenda y a nosotros 3 años, pero lo pudimos hacer porque hace 25 años que conocemos el sistema y somos uno de los pocos grupos que conoce bien a fondo esto en todo el mundo. Entonces, esto que digo, no lo digo con la vanidad en particular de nuestro grupo, sino que también tenemos muchos grupos en Rosario, en Santa Fe, en el país, con gran experiencia en muchísimos temas de impacto y estamos a riesgo que esos grupos se pierdan, se disuelvan por la falta de financiamiento a nivel nacional. Entonces, es una capacidad muy grande que tenemos nosotros instalada que costaría mucho reconstruirla si se desarma. No es casualidad que pase esto en Rosario porque cada vez que vos venís al Living del Día en 30, valorás justamente esto que estás diciendo, el trabajo a largo plazo, que incluso provincias del país valoran cómo se trabaja acá en Rosario y Santa Fe. Más allá del talento, la tenacidad de ustedes, hay justamente un objetivo marcado y un camino trazado desde hace tiempo que permite que el equipo juegue prácticamente en términos futbolísticos de memoria en cierto punto. Correcto, correcto. Sí, parte de memoria y aparte también, tomando el término futbolístico, tenés el entrenamiento para Claro. responder a una jugada inesperada del atacante. Y ya que hablaste de lo local, yo también quiero destacar que tenemos la fortuna de estar en una provincia como Santa Fe, en la cual hace 4 o 5 gobiernos que vienen financiando la ciencia y la tecnología, a diferencia del gobierno nacional. Se ha convertido en una política de Estado con gobiernos de distintos partidos políticos. Y eso es realmente muy sano para nosotros. Tiene un sesgo productivo, en particular, dentro de la parte aplicada. Sería bueno que en este momento apoye un poco más la parte básica, que es la que ha quedado desguarnecida, y si no tenemos lo que hace en la básica, tampoco vamos a poder aplicarla. Pero sí, estar en Santa Fe nos da un plus con respecto al resto del país. ¿Cómo, En cómo este sigue? momento, más que Sí. nunca. ¿Cómo, ¿Cómo es la sensación en el momento que se dan cuenta que lo lograron? ¿Qué es un minuto, un segundo? ¿Es algo que lleva un tiempo? ¿Cómo es ese instante? ¿Es una fórmula que da algo? ¿Cómo es? Y depende, porque a veces uno parte con una hipótesis, en este caso la hipótesis que nosotros teníamos fue la correcta, pero la mayoría de las veces la hipótesis que uno no tiene, que uno Claro, tiene es incorrecta. Entonces uno se tiene que reinventar, pensar o encuentra de golpe algo que no se esperaba. claro. Y en verdad, a mí lo que más me entusiasma siempre intelectualmente, cuando uno se encuentra algo inesperado. En este caso, no nos encontramos algo totalmente inesperado, sí con mucho impacto en la terapia médica, pero bueno, es la satisfacción de nuevo de venir aplicando un montón de conocimiento desarrollado colectivamente por muchos miembros de nuestro equipo a lo largo de 25 años. Que puede Tato, parecer un montón. yo, Si lo ponemos en escala futbolística, sí, sí. 25 años es muchas veces la carrera de un ¿Qué jugador, te parece? salvo Totalmente. Messi, que dura mucho. Claro, ese es otro caso para estudiar científicamente. Lo dijiste acá un par de veces, ¿la pandemia del futuro va a ser la resistencia de las superbacterias? Creo que ya está siendo una pandemia silenciosa. Eh, Puede llegar a ser una pandemia que nos afecte masivamente a nivel salud económico como fue la del COVID, pero ya está sucediendo. De nuevo, una muerte cada 6 segundos es debido a resistencia a antibióticos. Eso es un número muy alarmante. Ujú. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo viene el tema financiamiento? ¿Han logrado mejorar un poco? ¿Sigue todo complicado?
Bueno, la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica no está financiando proyectos. Ahora aparentemente largarían una convocatoria, pero fueron 2 años de virtual parálisis. Nosotros acá dentro del instituto, mi grupo sí tiene un financiamiento de nación, que es un financiamiento muy particular que se mantuvo, que se inició en el gobierno anterior y que ahora se mantuvo, pero que eso financia solamente 23 redes en todo el país. Y Claro. hay miles de grupos de investigación en todo el país. Entonces, los grupos no se salvan solos, porque estamos dentro de un ambiente. Nosotros trabajamos, en nuestro caso en Liber, un instituto con más de 200 personas, con habilidades complementarias, con equipos funcionando. Y si nosotros no estuviéramos en Santa Fe, que permite que muchos grupos tengan subsidios, o si no tuviéramos subsidios internacionales, esto estaría paralizado. Paralizado, así, ¿no? En otras provincias, la gente está paralizada. Paralizado. Laboratorios experimentales. Sí, colegas tuyos se están yendo, están analizando esa posibilidad. Sí, hay mucha gente que está. Ahora, gente que ya ha hecho una inversión de tiempo habiendo vuelto al país. Yo ya estoy veterano, no me agarra nadie en ningún lado, pero no, pero la gente de una edad intermedia, entre 40 y Y 50 sí, años, formada, productiva, que esa es la etapa mejor de los investigadores e investigadoras, porque es una mezcla de experiencia y juventud, es la que corre más riesgo de irse. Y esto no es que me amenaza a mi generación, sino que está amenazando a las generaciones del futuro. claro. Ya tuvimos en el 66 la noche de los bastones largos, en el 76 el golpe que hubo gente migrada, y también en el 2001 hubo mucha Y gente sí. que se fue por problemas económicos. Ujú. Y ahora el sistema científico es mucho más grande de lo que era, o sea que el daño puede ser mayor. Vamos a perder una inversión de muchos años del Estado. Ujú. Y nosotros queremos, como en este caso, devolver a la sociedad esto, que la sociedad goce de los beneficios de la ciencia técnica desarrollada localmente. Y una cosa que también marcás varias veces, que no hay que dejar de tener en cuenta que la ciencia es una máquina de generar dólares también. Correcto, es la mejor forma de convertir inversión en pesos que te devuelva dólares, si somos Claro. capaces de generar bienes, productos, servicios que se puedan exportar. Ujú. Es lo que puede cambiar que cambiemos la matriz productiva del país, que le sumemos a los recursos naturales, la soja, el ganado, el litio, vaca muerta, sumémosle conocimiento. Ujú. Eso es dar más trabajo de calidad a la gente. Tato, como siempre agradezco tu tiempo, tu testimonio y felicitaciones por el laburo que vienen haciendo. Insistimos en esto, no hay ningún tipo de casualidad acá, acá hay mucho talento y mucho trabajo a largo plazo que termina en estos resultados, así que bienvenido sea. Exactamente. Bueno, gracias a vos por el tiempo y las reflexiones. Ahí Un abrazo. pasaba Alejandro Vila, científico, investigador del CONICET, director del IBR, con este nuevo gran paso para la ciencia mundial que ya está en los libros y que tiene que ver con esto, con una corrección justamente a un antibiótico que ya está en el mercado de origen japonés y que a partir de un trabajo que se hizo en la ciudad de Rosario lograron justamente que funcione como debe funcionar y que no se cobre vidas. Bueno, nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy, pero muy bien. Chau, chau. Come ghiaccio che si scioglie nel bicchiere lentamente, i tuoi occhi sembrano distratti e non ti sfugge niente.